Nero Novelas Ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos autores. Anomalía de Almistior. Capítulo 5. Volver. Habían pasado las horas, el sol ya estaba en su punto máximo en el cielo y no habían encontrado absolutamente nada. Ciro había registrado la casa de los Matou, incluyendo un agujero donde estaba el jardín, y no encontró ninguno de los insectos que habían estado allí anteriormente. Eso lo puso tenso. Dondequiera que estuviera Souken, seguramente no dejaría pasar esto. Atacar un taller como este era muy probable que tuviera graves consecuencias no solo para las personas responsables, sino también para todos los que conocían. Los magos podían guardar rencor y tendían a devolver el dinero a quienes les habían hecho daño. Sin embargo, por ahora, con Souken aún desaparecido, Asama había llevado a Ciro a una sala de detención. El ejecutor miró alrededor de la pequeña habitación y vio una cámara en la esquina, una luz roja zumbando como señal de haber sido grabado. La habitación en sí no era nada especial. Pintado de blanco, con una mesa y dos sillas en el medio. Él mismo estaba esposado a una pata de la mesa. Un espejo unidireccional a un lado de la habitación, donde creía que varias personas lo observaban sentado en silencio. Como había terminado aquí era bastante simple, desde que Asama lo escuchó, habían ido y puesto en cuarentena el área alrededor de la mansión Matou. Algunos miembros del personal de JSDF habían mirado a su alrededor y ninguno de ellos encontró nada destacable. Eso llevó al pensamiento sensato de que Ciro simplemente estaba hablando mal, como dirían algunos. Realmente no podía culparlos, estaban trabajando con información incompleta, ninguno de ellos había trabajado jamás para luchar /diagonal o capturar a un mago rebelde. La puerta de la habitación se abrió y Asama entró con una expresión severa en su rostro. ¿Qué estás haciendo, Emilia? No hubo preludio ni preparación. A diferencia de las otras ocasiones en las que fue capturado, ya fuera intencionalmente o no, el interrogador hacía algunas preguntas de sondeo, tratando de obtener una base para determinar si estaba diciendo la verdad o no. Asama simplemente preguntó qué quería preguntar. Aparentemente, Ciro expresó su confusión, mientras el otro hombre ponía los ojos en blanco. Ambos sabemos que tu loca mierda mágica probablemente podría sacarte de aquí en cualquier momento que quisieras, así que nos estoy haciendo un favor a ambos y no me andaré con rodeos. Se sentó en la silla vacía frente a él. Ciro se encogió de hombros. Lo que quise decir es que la gente morirá. Estamos tratando con un mago que no tiene otra moral que la de que cualquier cosa que haga le beneficiará a sí mismo. ¿Y qué pruebas tienes? Asama se frotó la frente con frustración, porque lo único que tenemos es que volaste 3 áreas residenciales, una iglesia y el templo local. ¿Y qué pruebas tienes? Ciro respondió con la misma respuesta, sintiéndose algo culpable. El hombre tenía razón y ese era el problema. El ejecutor había volado esas áreas para evitar que las líneas ley alimentaran las defensas Matou, algo que en su opinión valía la pena. Pero ahora que no había logrado capturar a su objetivo, ¿qué había logrado exactamente? Nada. Nada más que pánico desenfrenado en su ciudad natal. Asama se quedó en silencio por un momento, antes de dar un suspiro de frustración. Mira, Emilia, podemos hacer esto de la manera fácil o difícil. La manera fácil es que nos digas exactamente qué está pasando en esa maldita cabeza tuya y todos tomamos caminos separados. El camino difícil es que te mantendremos aquí hasta que lo hagas. El soldado se inclinó hacia adelante. Claro, podrías escapar, pero eso solo significa que estás tratando de ocultar algo. Si fueras inocente, entonces no tendrías nada que ocultar. Ciro se sentó, analizando en silencio la situación. Por un lado, las JSDF simplemente estaban haciendo su trabajo. Demonios, él era la razón por la que estaban aquí en primer lugar. Hablarle sobre Souken posiblemente les permitiría ayudarlo en su búsqueda. Por otro lado, los magos eran peligrosos, la cabeza de Matou era mucho más de lo normal ya que llevaba tanto tiempo vivo. Decírselo podría ponerlos en peligro innecesario. Pros y contras. Le quitaron la elección cuando la puerta se abrió una vez más. Entró un rostro familiar, uno que Ciro no había visto en años. Sal de aquí, mocoso. Raiga Fujimura tenía un aspecto claramente anciano, pero sus ojos eran tan duros como recordaba. Espera un maldito minuto. Asama se puso de pie mientras miraba al líder yakuza. ¿Quién eres y cómo diablos llegaste aquí? No es alguien por quien deberías preocuparte, muchacho. Raiga se burló antes de arrojarle algo a Ciro. El mago lo atrapó. Una llave, presumiblemente de las esposas. Encogiéndose de hombros, abrió las esposas mientras ignoraba las protestas de Asama. Afortunadamente, el soldado no tenía un arma esta vez o habría sido más incómodo de lo que ya era. Aún sin prestarle atención al JSDF, ambos salieron por la puerta. Ciro pudo ver a varios otros miembros del personal mirándolo con frustración, mientras un par de corpulentos miembros de la yakuza estaban cerca de ellos. Dichos miembros lo siguieron al pasar. Cuando finalmente salieron del edificio, ya los esperaba un coche. Lo reconoció como uno de los autos que solía arreglar cuando era más joven. Un rápido análisis del coche mostró que ahora tenía unos cristales a prueba de balas.
Los dos entraron, mientras los guardaespaldas se subían a un par de motos que inicialmente no había visto. Desde el interior del auto, Zirou ahora podía mirar a su alrededor sin revelar nada. Escondidos entre las calles, se escondían más yakuza, aunque no lo suficiente como para quedar completamente ocultos a la vista. Los guardaespaldas completamente ocultos simplemente harían que los posibles atacantes pensaran que nadie estaba protegiendo al objetivo o que la seguridad era demasiado buena para siquiera intentarlo. Con la cantidad que podía ver, estaba seguro de que cualquiera subestimaría la cantidad de gente allí. Eso sería un error, los que se podían detectar eran los que estaban destinados a ser detectados. El detalle de protección real sería casi invisible a simple vista. Muy bien, mocoso, cuéntame los detalles. El objetivo es peligroso y lleva más de 200 años establecido en la ciudad. ¿Qué peligroso? Lo suficiente como para que mi viejo no hubiera aceptado el trabajo. ¿Ubicación? Desconocido. El anciano suspiró mientras se frotaba el puente de la nariz. Joder, Emilia, me estás matando aquí. Lo siento, pero Souken es demasiado peligroso para dejarlo vivir ahora mismo. ¿Souken? ¿Cómo en él mató? Una y las mismas. La cabeza de la yakuza pareció enderezarse. Había un brillo en sus ojos que le recordó al otro hombre a algunos magos que había conocido, magos que habrían hecho cualquier cosa para vengarse. Era la primera vez que veía la expresión del rostro de Raiga, incluso después de conocer al hombre durante años. Al complejo, lo más rápido que puedas. Llamó al conductor. Luego, se volvió hacia Zirou. Cuéntamelo todo. El coche empezó a moverse, definitivamente más rápido de lo permitido. El mago asintió y empezó a hablar. No tenía ninguna reserva a la hora de contarle a Raiga cualquier cosa relacionada con la hechicería, o al menos, su objetivo. Llevaba mucho tiempo siendo jefe del Fujimura y sin duda sabía que algo estaba pasando en la ciudad. Además, los hombres que tenía Raiga conocían los peligros de su trabajo, como podían ser asesinados en cualquier momento. Los que servían en la JSDF no lo hicieron, eran ante todo una fuerza de defensa y no se esperaba que se metieran en demasiadas situaciones de combate. La yakuza vivió y respiró el conflicto. Arriesgaron la vida y la integridad física para hacer lo que querían todos los días. Mientras hablaba, la expresión del rostro de Raiga se volvió cada vez más cruel. Cuando terminó, el anciano parecía positivamente apocalíptico. ¿200 jodidos años de comer gente en mi ciudad? La furia hirviente a pesar de la voz tranquila era aguda, y a pesar de saber que nada de lo que Raiga pudiera hacer lo lastimaría, Zirou todavía estaba cauteloso por lo enojado que estaba. Jefe, estamos aquí. Afortunadamente, el conductor gritó mientras entraban al recinto de Fujimura. Cuando salieron del auto, el conductor le dio a Zirou un gesto de lástima, que él le devolvió con uno más resignado. El recinto estaba más ocupado de lo normal, o al menos, por lo que podía recordar. Tal vez más de 50 personas corrían de un lado a otro con diversos paquetes que llevaban en camiones, mientras que una docena más o menos llevaban un rifle en el brazo. Ninguno de ellos parecía particularmente amenazado por las armas. En todo caso, parecían mucho más decididos mientras llevaban los paquetes a su destino. Paquetes de ayuda en casos de desastre. Hoy en día no hay nada ilegal. Raiga habló, notando hacia donde miraba el joven. Su truco provocó que muchas personas fueran desplazadas. La policía no les permitirá regresar a sus hogares hasta que se pueda verificar la integridad estructural de los edificios. Zirou hizo una mueca de culpa cada vez mayor, a lo que el líder yakuza se burló. Tendrán que soportarlo. Una casa puede ser reemplazada, una vida no. Si el precio de encontrar y matar a ese maldito gusano es su casa, entonces con mucho gusto lo pagaría de mi propio bolsillo. Honestamente, el vitriolo que mostraba el hombre mayor era más que impactante a veces. Cuando era más joven, el mago nunca vio al anciano tan enojado por algo. Claro, era más que un poco abrasivo, pero eso parecía ser más un rasgo familiar que cualquier otra cosa. Solo mira a Taiga. ¿Pero esto? Había algo de historia que él no conocía. Lo dejó así, por ahora. Cualquier cosa para finalmente matar a Souken. Un pensamiento perdido surgió y se hizo conocido a medida que avanzaban. ¿Cómo lograste sacarme de allí? No pensé que tuvieras ninguna conexión en la JSDF. No lo sé. Tu amigo cumplió con eso. Él frunció el ceño. ¿Mi amigo? Llegaron a un par de puertas de papel de la oficina del director, las cuales Raiga abrió con un poco más de fuerza de la necesaria. Sentado en una de las almohadas, había otro rostro que no creía volver a ver en mucho tiempo. Emilia. Mariscal Mago. Selrech se sentó, bebiéndote como si no pasara nada. Eso activó todo tipo de alarmas. Había una razón por la que no esperaba que el caleidoscopio estuviera allí. Solgen ya no está en Fuyuki. ¿Solgen? Raiga frunció el ceño. El nombre original de Souken cuando nos conocimos. Selrech explicó, aparte del ritual Havensfield, él y yo hicimos un geas. Mientras él permaneciera en esta ciudad, no podría ingresar a las instalaciones. De hecho,
La razón por la que no había estado involucrado en la operación a pesar de la insistencia del mago en que se ocupara del Matou era exactamente esa. No podía entrar a Fuyuki mientras ambas partes cumplieran el trato. El hecho de que estuviera aquí sugería que Souken estaba muerto, lo cual era muy improbable, o que se había mudado a otro lugar. Mierda. El GEA se rompió hace menos de un día, por lo que puedo decir. No sé la hora exacta, pero eso ya no importa. Selrech dejó su taza, ahora vacía. La expresión de su rostro era la de un verdadero mago. Frío, calculador. Más aún sus palabras. 200 millones. ¿Qué? Zirou estaba confundido. 200 millones de libras esterlinas por el asesinato de Solgen Makiri, también conocido como Souken Mató. Esa es la recompensa que ofrezco. Selrech hablaba en serio. Y Zirou no tenía dudas de que pagaría, además, cubriré cualquier daño colateral en caso de que surja. ¿Por qué hacer esto? Raiga estaba un poco más escéptico, sin saber con quién estaba hablando realmente. Cualquier otro mago se sentiría intimidado tanto por la presencia del ancestro como por la gran cantidad que estaba dispuesto a pagar, por lo que me dijo el mocoso, tú eres parte de la razón por la que vino a este lugar. ¿Por qué? ¿Mató ha matado ahora? Selrech lo miró por el rabillo del ojo, antes de que una mueca se formara en sus labios, siempre estuvo destinado a fracasar. Comenzó, ya sea que alcanzara Havensfield o no, siempre moriría. Ya sea a través de Emilia, la torre del reloj, mi aprendiz, lo matarían poco después de hacer algo. Muchas veces, ni siquiera llegaba tan lejos. Simplemente moría alrededor de 2030 sin nada que mostrar. Pero en ninguna de esas líneas de tiempo abandonó Fuyuki. De hecho, solo puedo recordar una vez en la que no estaba en Fuyuki en absoluto, y esa en sí misma era una línea de tiempo fallida que nunca habría sucedido. La cuestión ahora es que este mundo está siguiendo ese camino. Selrech los miró a ambos, y eso es algo que no puedo permitir que suceda. Cualquier precio para que este mundo continúe, lo pagaré con gusto. Los 200 y otros 100 para ayudar en los esfuerzos aquí, y tendrás un trato. Selrech sonrió, entonces, ejecutor senior Emilia, por el poder de la Torre del Reloj de Londres y la Asociación de Magos, por la presente te concedo la autoridad para utilizar cualquier medio necesario para traer al designado de sellado. Los daños colaterales son irrelevantes, las pérdidas aceptables son irrelevantes. Solgen será sometido de un modo u otro. Eso está muy bien, pero ninguno de ustedes tiene idea de dónde está el cabrón. Raiga se había sentado detrás de su escritorio y había comenzado a beber directamente de una botella que había sacado de algún lugar. Evidentemente había decidido que cualquier conversación que estuvieran teniendo era demasiado para él. Los otros dos se miraron, el más joven con una ceja levantada. Ambos sabían que solo había una cosa diferente a todo lo que se suponía que iba a pasar. ¿La anomalía? Sí. Tendrás que pasar por esto solo. Posiblemente seas el único mago en el que tengo confianza actualmente, excepto mi propio aprendiz. La torre del reloj todavía está irritable. Selrech frunció el ceño en una rara muestra de frustración. Zirou comprendió en ese mismo momento que, a pesar de tener más de 3000 años, todavía conservaba algunas características humanas. Como estar molesto porque algunas personas no podían entender que el secreto ya se había revelado y que sería mejor simplemente salir a la luz. Zirou probablemente sería desollado por la reina si alguna vez escuchara sus pensamientos allí. Para Ginza es entonces. En otras noticias, ha habido un aumento notable en los casos de personas desaparecidas durante el último día. La JSDF y la policía nos han asegurado que actualmente están investigando el asunto, pero que la situación en Ginza aún tiene prioridad. ¿Algo que añadir a esto, señora? Soy de la opinión de que la JSDF debería estar haciendo más, no desfilando en Fuyuki haciendo. Nota del autor, un poco más cortos hoy en día, los exámenes universitarios son un poco molestos en este momento. Tal vez un poco apresurado, pero quería terminar esto rápidamente, cuanto más leo los capítulos anteriores, más me doy cuenta de cuánto he estado arrastrando esta parte. /N2, esto fue escrito durante mis exámenes la semana pasada, que afortunadamente aprobé. Si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, mira mi Patreon en patreon.com/almistior. Gracias también a mi nuevo patrocinador, Waze. Además de un agradecimiento muy especial a Hadrien Pan. Su apoyo realmente ayuda mucho. Gracias de nuevo.